Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre la generación Z, los problemas estructurales que padece esta generación. También, bueno, vamos a ver cuáles son las diferentes generaciones y en general, cuál es la expectativa económica de cada uno. Mi nombre es Julio César Bañuelos. Aquí están mis compañeros, se van a presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Isabel Salazar Saldívar y en esta ocasión traemos unos temas muy buenos relacionados con la generación Z. Buenos días, tardes, noches, cuando estén oyendo este podcast. Mi nombre es Abril Pérez Fernández y estaremos discutiendo cosas interesantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Octavio Caldera. Estaremos debatiendo un poco sobre varios puntos de estas generaciones. Y bueno, vamos a comenzar el primer bloque con el tema que yo creo que es muy importante, que es el del que más se habla de la generación Z, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Les voy a dar yo unos pequeños unos datos al respecto. Miren, según la información que tenemos aquí disponible, en 1990 el ratio para poder compartir una casa era de 3.2 veces el ingreso anual de un hogar. O sea, necesitabas 3 años, aproximadamente 3 años y medio, para poder comprarte una casa. Y en el 2024, según los últimos datos que se tienen, es de 5 veces. Casi se ha duplicado la cantidad de años pues, para poder obtener una casa. Y bueno, esto también va a depender. Por ejemplo, aquí hay un dato, dice que en zonas metropolitana clave, o sea, en zonas donde pudiéramos decir que hay más plusvalía, es hasta 8 veces más el costo. 8 veces, wow, imaginémonos todos que para lo difícil que es para una persona que oscila entre 28, 30 años querer adquirir una vivienda. La mayor parte de nuestros profesionistas y nuestra gente activa económicamente y joven, pues batalla demasiado en cuanto a su ingreso, en cuanto a un buen empleo, en cuanto a... Se les va complicando la adquisición de una futura vivienda. Entonces, ¿qué hacen? Pues de alguna manera no pueden, no, ese sector no puede sustentar comprar su casa, pero lo que valoran es volver a la casa de sus padres. Normalmente el profesionista se quiere desenvolver, quiere hacer su vida, desarrollar su ambiente familiar X, y dado a esta situación que necesitan un espacio, todos necesitamos un espacio donde desarrollarnos, regresan con sus padres. Pero ustedes creen que el tema de la vivienda sea, digo, yo he escuchado algunos comentarios respecto a que no compran vivienda porque les gusta, a lo mejor se la pasan en el Starbucks, se la pasan, ¿o ustedes creen que realmente Pues es sea? que están los dos lados, ¿no? Hay quien dice que no compran su casa porque son flojos. De hecho, hay comentarios de gente que me dice, no, es que los jóvenes de ahora, o sea, les gusta trabajar. No, para empezar, que no les gusta trabajar con la disciplina que antes se hacía, ¿no? Y que son flojos y que no, por eso no tienen casa. Entonces, no, ya viendo los datos, vemos que sí hay un factor económico que a lo mejor está, si no evitando totalmente, a lo mejor lo hace más difícil para los jóvenes comprar una casa, ¿verdad? O terreno, o construir, o lo que sea. Pero también sí hay otra, o sea, sí tienen otra mentalidad y sí priorizan otras cosas. La cosa es si es, a lo mejor lo ven tan caro, tan inaccesible tener una casa que dicen, pues ya ni para qué me preocupo por eso, voy a invertir mi dinero en otra cosa que me da satisfacción ahorita, como un viaje, no sé, a Europa, a Cancún, por ahí me voy de paseo, que también ya a lo mejor es más económico que hace algún tiempo. Ahora, Gustavo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea caro una casa ahorita? Pues sí, creo que es más caro que anteriormente en otras generaciones, pero ahora pues sobre el tema que estamos debatiendo sobre la generación X, creo que aparte ha generado un conflicto en la sociedad por toda esa situación de que es verdad lo que como comenta Abril, o sea, creo que aparte de eso de que sean flojos, emocionalmente traen otras ideas muy diferentes a las nuestras. Priorizan otras cosas, ¿no? Exacto, Ah, no, perdón, generación Z, ¿no? Vamos gener- ahorita a la generación. la generación Z. De hecho, yo creo que es importante nomás así, vamos a dar el dato. A ver, ¿cuáles son las diferentes generaciones? Bueno, se supone que actualmente estamos conviviendo los baby boomers que nacieron entre 1946 y 1964, o sea, que ahorita tienen entre 61 y 79 años. Sí, Luego está la generación X, que esta es los que tienen entre 45 y 60, que son del 65 al 80. correcto. Luego están los millennials del 81 al 96, yo soy millennial. Yo soy millennial Somos también. millennials todavía. Y finalmente la generación Z, que bueno, no nos llevan tantos años, ¿eh? Tampoco tantos años. Son ahorita los que tienen de
de 13 a 28 años. Son la generación Z, los que nacieron entre el 97 y el 2002. Pues bueno, y bueno, volviendo al tema, bueno, lo que hablaron ahorita, por ejemplo, del tema de que prefieren priorizar en otras cosas. Tú, por ejemplo, que eres maestro y que estás aquí más en contacto con los jóvenes, pues yo creo que lo puedes ver más Mm, al final. Eso. Más a menudo, pues mira, así es, creo que trata uno con diferentes pensamientos, diferentes formas de razonar y hay algunos jóvenes de que sí quieren todo muy fácil, de que quieren todo muy a la mano, quieren todo sin batallar. Prácticamente por ahí algo chusco que se encuentra. Por ahí un compañero, un amigo joven, mencionaba pues que ya se quería independizar. Entonces, pues habló con sus papás y, pues, oye, ya me quiero independizar. Pues los papás, pues adelante, hijo, pues, búscale la forma. Dijo, no, pero pues necesito que ustedes se retiren de la casa. ¿En serio? Entiendo. O sea, ¿cómo puedes tú tomar esa pausa que prácticamente tu hijo te corra de tu casa para independizarse? Sí, fíjate que eso es un dato interesante. Mira, por ejemplo, yo a veces que hemos platicado sobre el tema, yo sí a lo mejor en su momento ha sido como de decir, ¿sabes qué? Yo creo, obviamente no es la mayoría, porque también tenemos que ver qué porcentaje de la población de jóvenes tiene, no sé, es clase media, son pobres o pertenecen a la clase alta, ¿verdad? Y cada una de las generaciones yo creo que también pertenecen, hay diferentes sectores de las generaciones que, pues bueno, tanto de la generación baby boomers hasta la generación Z, que todos son pobres, todos son clase media o que algunos son privilegiados, son ricos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo que vemos mucho en redes es esta generación, inclusive desde la millennial, que priorizan, como dicen, el viaje a Cancún, el viaje a Europa, que no está mal, ¿verdad? Pero uno, por ejemplo, dice, pues es que, ¿por qué mejor no te compras un lotecito? Y luego entra esta parte, mira, por ejemplo, el dato que decíamos hace rato, que decía que, por ejemplo, el alquiler, que ahorita ya muchos bueno, no pueden comprar la casa porque a lo mejor es caro y se van por el alquiler, pero dice que el alquiler ha aumentado 88% desde el 2000, o sea, es una cantidad brutal, o sea, ha sido brutal el aumento. Pero yo, por ejemplo, en su momento también, respecto al tema de la vivienda, yo decía, bueno, es que ¿cuál es el problema? Que muchos decimos, yo me acuerdo que mi papá, porque es como decimos, la generación pasada la tenía bien peladita. Y decíamos, es que mi papá compró este lote en 10,000 pesos, 20,000 pesos de antes. Pues sí, pero antes ganaban 2, 3 mil pesos al mes. Y ahora hay quien gana ya 15, 20,000, 30, hasta más. Y obviamente va a depender de tu nivel educativo también. Ahora, esta generación es la educación más, digo, es la generación más educada. Entonces yo lo que decía, muchas personas, digo, esa era mi forma de pensar también hasta que vi un poquito los números, cambió un poquito, porque hay quien sí, yo creo que sí le aplica, que quieren comprar la casa barata, donde ya pasaron 20, 30 años, o sea, donde ya esta zona ya tiene plusvalía, ya es mejor. Cuando nuestros papás normalmente compraban en la orilla. Y sin servicios. Y ahorita todavía hay eso, o sea, todavía hay Sí, todavía, lotes. Y que son, ahorita yo he visto lotes de que cuestan que 20,000 pesos. normalmente Muy cuando lejos. un fraccionamiento empieza, Sí, no, ahí lo que ¿Y cuánto cuesta, perdón, no sé, unas vacaciones a Cancún, un viaje a Europa? ¿cuánto se gasta? Sí, te gastas unos 50, 70, depende de qué tan lujoso esté y cuánto tiempo te vayas, ¿verdad? Pero yo creo que sí es porque, bueno, hay como esta cosa que a lo mejor antes no pasaba tanto, que decíamos que los jóvenes se gradúan y muchas veces salen, trabajan, pero regresan saliendo de la escuela en lugar de irse, independizarse y vivir solos, rentar, muchos regresan a casa de sus padres, que en general son los que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo tan bueno, sus salarios no son tan altos, porque los que sí tienen salarios altos son los que van, no compran casa, rentan, o sea, prefieren, en lugar de comprar una casa, prefiero pagar una renta que sea alta, pero que vivo en un lugar, en una zona Bien. pues, en una zona bien, o sea, prefiero tener mi casa muy bonita, me voy de vacaciones, o sea, de los jóvenes que se gradúan, los que les va bien, aún así prefieren no comprar. Y yo pienso que también tiene un poco que ver cómo cambia su modo de pensar, ya no priorizan las cosas que la generación pasada sí, por ejemplo, los papás antes sí tenían, a los 25 años ya tenían un lote o tenían su casa o estaban buscándolo activamente, pero también generalmente ya estaban casados. Sí. A los 25 o 26 años ya estabas casado, ya tenías 1 o 2 bebés, o sea, eran otras cosas las que tenías que priorizar. A lo mejor no era que la otra generación no quisiera viajar, Por es que ejemplo, simplemente había otras por prioridades. ejemplo, en el caso de lo que comentas, que es muy atinado, algo que pasa muy frecuentemente es que los jóvenes en esa etapa de la generación Z, yo creo que son de los mejor preparados porque ellos nacen al par de la tecnología. En cuanto a eso, era lo lamentable y es
eso les acarrió crisis, porque haz de cuenta que tanta preparación y te graduabas, te titulabas y cero trabajo o muy mal pagado. Es que es un problema y de hecho los datos justamente hablaban sobre el tema que la mayoría de los trabajos que hay disponibles, que son más o menos bien pagados, no son, bueno, están los muy pagados que sí requieren del tema técnico, pero están los, como la mayoría de los trabajos, que no requieren justamente una preparación y esto, o sea, y esta preparación ha sido también una barrera para la generación. Entonces, digo, yo creo para darle conclusión al primer bloque, que fue el tema de la vivienda, independientemente de lo que a lo mejor podemos pensar y de casos muy específicos, la realidad es que sí la tienen complicada. Como ya lo vimos, está casi el doble de cara a las casas. El costo de alquiler ha aumentado 88%. Y en las zonas metropolitanas clave, hablamos de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, las zonas donde hay trabajo, Sí. pues bueno, el costo sube todavía 8 veces más Wow, no, en pues, relación. Entonces, Sí, es más difícil para ellos. sí, obviamente o sea, aquí qué podríamos concluir? O sea, no es que la generación Z no ahorre, ujú. sino que la meta, pues a ellos se les aleja, a ellos les ha aumentado 56% a diferencia de otra generación. Fíjate, Entonces, fíjate, César, que a raíz de esa, ya concluyendo, hay que considerar mucho la etapa, bueno, yo soy generación X, pues a mí me tocó esa transición de alguna manera, y yo veía que las personas que en ese tiempo adquirían su casa de forma muy, muy rápida y fácil, era porque, por ejemplo, yo mamá heredé, y pues yo hice mi casa rápido, y yo apoyé a mis hijos a que tuvieran su casa. Pero si los hubiéramos dejado solos, obvio que no, obvio que sin trabajo, sin un buen ingreso, sin un buen título, jamás lo hubieran logrado. Aún cuando la economía varió tanto, eran unas variantes que los sacudían a nuestros jóvenes. A mí me tocó vivir y ver cómo era tan difícil darse un lujo, comprar un terreno, un terreno. no, y es un tema interesante ese tema de la riqueza, podríamos hablar de las herencias. Hay, por ejemplo, quien no está de acuerdo porque dice, no, es que el tema de las herencias genera Exacto. cuestiones estructurales, o sea, no estamos en la misma igualdad de circunstancias y eso es correcto. Pero la realidad también es que todas las generaciones han partido de una desigualdad así. Siempre ha habido. Siempre ha habido un grupo con más dinero que otro. Pero fíjese, Entonces, ahí les va un dato respecto a la distribución de la riqueza. Ese es un dato, dice, del Banco Familiar. Dice, los baby boomers representan aproximadamente el 20% de la población, pero controlan cerca del 50% de la riqueza. La mitad. Y luego, dice aquí, la generación más jóvenes, que somos nosotros, los millennials y la generación Z, apenas poseen el 10% de la riqueza. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? También aquí hay un punto ya que dejamos un poquito la generación Z. no, y otra cosa, el 40% de la riqueza actual Ujú. viene de herencias. Herencias, no de que Entonces, formaron su futuro y trabajaron, no. ese justamente es un tema Es el importante punto. para pues yo creo que es un tema importante. Ujú. No sé tú qué opinas Tavo, del tema ese de cómo empieza o de la distribución de la riqueza en la generación. Pues mira, Julio, yo creo en esta parte, yo como en lo personal diría yo, mis abuelos todavía pues eran de los que tenían tierra, Exacto. terrenos, vacas, ganado, todo eso. De cierta forma, mi abuelo paterno le dio a mi papá para hacer casa, o sea, no fue tanto como herencia, sino digamos que pues toma para que tú hagas tu Apoyo. propio De hogar. algo que tenía para que hagas. Exacto. Mi abuelo materno también a mi mamá le dijo, hija, aquí tienes tú para que tú te... Pero ahí como que ya se empiezan a cerrar. Exacto. ¿Por qué? Porque mi papá pues tiene lo que mis abuelos le dieron, mi mamá tiene lo que mis abuelos le dieron, para nosotros ya no hay quien nos dé. Ese es el punto. O sea, ya nosotros ya tenemos que Correcto. trabajar para poder tener lo que nosotros queramos. Sí, porque ya es más complicado como los datos de acumular riqueza que anteriormente. Sí, sí, Y sí. ya como por las edades y lo que hemos vivido, pues cada quien obvio va a enfocar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Yo pienso que lo que pasa también, por ejemplo, a nuestros padres o abuelos les toca yo te doy, te ayudo. Y la siguiente generación ya no puede hacer eso, pero lo que hacían era, yo te voy a apoyar para que estudies. Ujú. Ah, O sea, sí. ese era como el Otro apoyo que yo te daba. giro. Y la cosa es que ahora nosotros, por ejemplo, a nosotros
¿qué nos toca con nuestros, Bueno, pues por sí. ejemplo, Nuestros- nuestros hijos son generación Z? Exacto. Ujú. Y nosotros a ellos ya no estamos, ya tampoco les estamos heredando así como el, ay, te heredo y te doy. Y la educación, aunque siempre va a ser ese escalón que nos brinca de la pobreza o de que te saca de, o sea, obviamente entre más estudiado más ganas, Más pero ya cosas. no es como antes. O sea, antes terminar una carrera te aseguraba que ibas a tener un buen trabajo y eso ya no es así. Exacto. Y luego está, y es que antes, por ejemplo, podías estudiar, entrabas a una institución, siendo médico, maestro o ingeniero, por ejemplo, y puedes entrar a un sindicato y trabajar en una institución toda tu vida y tener una pensión, que es lo que a lo mejor, en el caso, por ejemplo, de mi papá, profesor, Ujú. trabajó 30 años y está pensionado y él prácticamente, digamos, si tiene su vida de aquí hasta que expire, pues tiene la vida asegurada. Asegurado. Y nosotros, nuestra Ya, generación, exacto. ya esa parte se complica. Todavía más para la siguiente. Luego viene, por ejemplo, el tema, que estamos ahorita en el tema de economía. Antes, por ejemplo, por cada trabajador que había, pensionado, creo que había 10 o 15 trabajadores activos. Sí. Y ahora creo que nada más hay 3. O sea, por cada uno que está pensionado, nada más hay 3. Entonces, a esos 3, ¿quién los va a sostener? A ellos cuando lleguen a la... Y vemos ahorita que están tronando instituciones, por ejemplo, como el ISTESAC y otras cuestiones que se quedaron sin dinero. Ujú. Bueno. También, por ejemplo, bueno, viene otra parte tiene que ver con la deuda y los salarios. Otro dato aquí interesante dice, el 46% de la generación Z ya reporta tener algún tipo de deuda, ya sea por la escuela o por tarjetas de crédito. Muy bien. Wow. Fíjate que yo chequé una fuente que es Infobae, dice que el 40% salario es demasiado bajo en esa generación, el 13% le falta la flexibilidad y el 11% sin alineación de valores. Entra una guerra de, ¿cómo le llaman? Es como un ambiente hostil que los va deprimiendo, los hace caer. Viene una crisis, César, de desánimo, viene una crisis de muchas personas jóvenes en esos ramos. Exacto, no podían con lo que querían adquirir. Unos de hecho se agarraban un carro de agencia, otros agarraban sus viviendas Infonavit, todas esas variantes. Pero fíjate, lo malo es que ellos se desesperaron tanto que caían en depresión, que la salud mental fue muy prioritaria, César. Yo creo que Compañeros, Eso es una cosa que se ve, como decías tú. Para empezar, uno, que prefieren, el ujú, crédito es más accesible también. sí, ya más Los jóvenes ahorita a los 18 años tienen mucho más acceso al crédito del que tuvieron nuestros claro, padres. sí, O claro. sea, ahí, entonces eso hace que se endeuden, pero también les trae beneficios instantáneos, como decíamos, que compras el coche, Ajá. muchos, o los viajes también, hay muchos quien, jóvenes que se quien los puede comprar, quien los puede. ¿Quién podría? Por ejemplo, fíjense, o sea, pero fíjense el dato. El tema es que, o sea, la mayoría de las deudas de esta generación tienen que ver deudas, o sea, son deudas en general deudas estudiantiles o por tarjetas de de crédito. crédito. No sé tú, Tavo, qué es lo que hayas visto, por ejemplo, en eso. Pero como en esta parte también hay que ver de estos jóvenes, también reciben un apoyo, una beca, Bueno, en Que México, antes no lo teníamos. que antes no teníamos. No, antes todo, sí, Pero, lapicera. pero también aparte de eso, o sea, hay Correcto. que ver que ese dinero no lo utilizan en su estudio. Exacto. a ver, tú eres el que está Él sí sabe. cuéntanos de eso. Bueno, yo por lo que veo, la mayoría de los jóvenes creo que están envueltos en una etapa de socialismo, donde prácticamente todos son marcas, o sea, todo quieren traer de marca, todo quieren traer unos tenis buenos, un pantalón, una cachucha, X cosas, o sea, creo que están envueltos Al consumismo. Dices, exacto, en consumir cosas, en traer teléfonos buenos, o sea, sale un teléfono iPhone nuevo y ya todo Todo lo lo quieren. Y todos lo quieren. Creo que también esa parte como hablamos anteriormente, como en vez de gastarte esos, no sé, cuando salen nuevos que cuestan 35,000 pesos un Sí. teléfono, ¿por qué mejor no? Como a Sí, nosotros se un nos teléfono. acostumbró, guarda dinero, junta para tu futuro. No batallaríamos también en esa parte. Pues es que también ellos están envueltos, hay que ver que su vida, a diferencia de nosotros, ellos sí llevan una vida casi totalmente digital. Sí, O sí, sea, las redes sociales y todo eso es algo muy importante para ellos y les pega. O sea, yo prefiero, no le hace que no guarde dinero, pero fui y me compré el Starbucks y ya puse mi foto en Instagram. ujú. Ah, Que y eso los retroalimenta y sí tienen, o sea, sus relaciones, el tipo de relaciones que tienen es muy
distinta. O sea, simplemente la gente a la que admiran. Ellos ya no siguen a... Un patrón, No, no, Sí, a los fíjate actores que, famosos, ya son muy de influencers y youtubers. Y eso también ha abierto un Sí. área económica grande en pero, YouTube, ¿no? pero En fíjate línea. que nos lleva, por ejemplo, esto a la parte central que tiene que ver con el, bueno, no, ver si es mito o no, el tema de que, de que esta generación es lo que estamos hablando ahorita, yo creo ya para terminar el bloque, para terminar aquí, que hay un mito, o no sabemos si sea mito o verdad, de que esta generación tiene un gasto hormiga, o sea, que lo gastan, lo que ya dijimos, en lujos, en viajes. ¿Ustedes qué creen que sea cierto, verdad? O sea, que esta generación esté realmente condenada a no tener casa por cuestiones verdaderamente estructurales Mira, o que son a lo mejor por ese tipo de, por cómo gastan en lugar de otro correcto. motivo. Fíjate, César, que yo creo que nuestra juventud en esa etapa, porque pues ahí entraron mis hijos, yo los veo que ellos lograban un trabajo más o menos y traían su tarjeta y decían, no, pues son poderosos y a gastar y gastar. La cosa es que no medían dónde se estaban metiendo, no medían que de pronto el trabajo se va o ya no o por ejemplo, ya saliste mal y te corren, o tú dices, sabes que esto no es para mí y buscas otra oportunidad que se vale. ¿Y qué pasaba con las cuentas y con el banco? Ese no es nuestro espero, exactamente. Exacto. Ese fue un desequilibrio Ok. muy fuerte. Yo pienso que es una combinación de los dos, porque uno es la realidad que sí es más difícil para ellos, que sí hay inflación, que sí el mercado laboral es complicado, y por otro lado, pues es más cómodo o más, pues, más Echarle la culpa a los echarle la culpa a lo que pasa y en lugar de decir, ah, si este panorama está difícil, a lo mejor yo lo que debería hacer es ahorrar y hacer todas esas medidas que en realidad ellos no están haciendo, porque uno, pues es más fácil, y otra, porque su modo de pensar sí es muy distinto, mucho, Correcto. muy distinto. Ellos ya un tienen otras prioridades. dato antes de que siga Tavo, fíjense aquí, eso es un dato. La prioridad de la generación Z, el 89% de la generación Z planea gastar su dinero disponible en viajes. Porque ellos valoran más las experiencias, valoran, o sea, ya tienen esta idea de, ¿sabes qué? Si me puedo morir mañana y la casa Ahí se queda. para que ahí se Ahí se queda. queda. Entonces prefieren invertir en experiencia y también por eso la salud mental, lo que decíamos, para ellos es muy importante. El Correcto. tipo de trabajo, por ejemplo, que dicen, oye, es que ya no duran en un trabajo, porque ellos valoran a este trabajo, estoy feliz haciendo este trabajo, Ujú. Tavo, pues, me llena, o sea, eso es un cambio también importante. No, y aparte de importante es como dices, creo que no le toman también la importancia que se debería, al igual como digamos en nuestros tiempos de que si tenías un buen trabajo pues lo cuidabas y hacer lo Exacto. posible por mantenerlo, pero como dice Julio, ahorita pues si 2, 3 meses trabajan en un trabajo no les importa y vuelven a cambiar y siguen buscando, o sea, también establemente no están. Exacto. Y creo que sí es verdad de que, pues, sí hacen mal uso de su dinero o lo que se les dé o lo que se les apoye. Para mí creo que sí son un poco mal gastados por la parte de que buscan más como que la diversión y el disfrute. Sí, disfruta. bueno, entonces yo creo que ya concluimos hasta aquí con el tiempo. Yo cerraría, bueno, con una pequeña intervención. Si bien los datos hablan de de que efectivamente la generación Z, inclusive hasta los millennials, Eso. la tenemos más complicada que a lo mejor las generaciones anteriores. Yo diría que, o sea, sí existen los factores, sí hay una precarización del trabajo, Ujú. menores salarios, pero yo también coincido en que justamente una parte también de esa situación pues tiene que ver cómo es que las generaciones gastan su dinero, porque bueno, aquí nuevamente el dato ya nada más para cerrar, aparte de este 89% de la generación que planea gastar su dinero en viajes, esta generación es la que más gasta, por ejemplo, en salir a comer, es el 36% de su gasto ir a comer afuera, compras 30% y el entretenimiento 24%. Obviamente están los que son pobres y los muy ricos, Claro. pero el promedio, Porcentajes. Que se puede. así es como lo gasta. Entonces, yo cerraría con eso. Excelente. Les agradecemos mucho por ver Pues este podcast. Profe, pónganos 10. Gracias. Y nos vemos, ojalá, en otro nuevo podcast. Gracias, un Gracias. placer. Gracias. ya solo el tiempo dirá si les va bien o no a la generación y pues ¿Cómo nos va? Porque pues, todavía Porque, bueno, también, está- también nos Somos parte. Estamos inmiscuidos de la no, manera. pero sí pienso yo que es parte cómo piensan, parte del entorno y pues solo el tiempo dirá Lo que a puede quién le pasar. va mejor o no. sabe Dios qué nos deparará el futuro. ¿De qué? Nos Nos vemos. vemos. Bye. Bye. Gracias.